Perspectiva se emite en vivo. De lunes a viernes de 7 a 12 horas en Radio Mundo, 1170 AM de Montevideo y sus plataformas digitales. Muchos de nosotros estamos pendientes de los debates políticos de la semana, los últimos datos de la economía y, desde hace más de un año, de la marcha de la pandemia de COVID-19. Ahora, ¿nos reservamos tiempo para pensar qué país queremos en el largo plazo? Eso en cuanto a los ciudadanos. Ahora, ¿y los dirigentes políticos? ¿Reflexionan y discuten sobre el Uruguay del futuro y cómo llegar a él? El economista Ricardo Pascale acaba de publicar su último libro titulado Del freno al impulso, una propuesta para el Uruguay del futuro. En él plantea que hay que superar la tiranía del corto plazo y expone lo que él entiende es el camino más promisorio para que nuestro país se acerque a los más prósperos. Disminuir el peso de la vieja economía basada en commodities o productos industriales de baja o media tecnología y en cambio volcarse a una economía que incorpora conocimiento, ciencia, tecnología e innovación y produce bienes y servicios de valor único y mayor valor agregado. Vamos a profundizar en esta iniciativa que cae en un momento ideal cuando tenemos que ponernos a pensar en el país post-pandemia. Recibimos a Ricardo Pascale, doctor en economía, docente universitario, expresidente del Banco Central, columnista acá en Perspectiva, ustedes lo ubican por sus notas. Ricardo, bienvenido. ¿Cómo está? Buen día, Emiliano. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Yo mencionaba hoy más temprano que en tus columnas acá en Perspectiva habíamos tenido como adelantos de este libro, ¿no? Claro, la verdad que fueron muy generosos ustedes y las muchas columnas que hice en particular el año pasado y el anterior, después se ven reflejadas en páginas del libro. Así que fue un gran aporte. Sabíamos, por ejemplo, que te preocupa que la sociedad uruguaya discute poco sobre el rumbo del desarrollo del país. ¿Te preocupa que estemos demasiado concentrados y apasionados por la coyuntura o en el mejor de los casos por el corto plazo? Tú decís, está dicho también por otras voces que citás en el libro, falta una cultura del futuro. Bueno, sí, en realidad uno de los problemas graves que tienen muchos países de América Latina y Uruguay en particular es que no tienen una buena relación con el futuro. El futuro, de hecho, no está en la agenda, por lo menos en la agenda consciente. Estos países no han sabido amalgamar el legado del pasado, las prioridades del presente y el futuro que se nos avecina y que tenemos que estar cada vez más atentos y más veloces. Cuando uno, en una economía como la actual, en un mundo como el actual, vertiginoso y con gran incertidumbre, uno no mira al futuro, es muy simple, el futuro nos lo va a poner otro, ¿no es cierto? Y es muy malo no estar viendo el futuro y esto ha llevado a que, ¿por qué no se mira el futuro? Bueno, el corto plazo siempre ha dominado, a veces con razón, a veces sin razón, pero ya hace unos 60, 70 años mirar el futuro a largo plazo, y si a cualquiera de nosotros, no sé a ti Emiliano, pero a cualquiera de nosotros nos preguntan para dónde va nuestro país, bueno, le diríamos, bueno, estamos tratando de que el déficit no suba de tanto, estamos tratando de que, en fin, que el tipo de cambio vaya por acá, lo cual esto es fundamental y los equilibrios macros son imperiosos manejarlos, pero hoy día, en la tercera década del siglo XXI, mantener los equilibrios económicos en línea y pensar que con eso se va a crecer, no estoy diciendo, digamos, de ese gobierno, esto está más allá, digamos, es un tema inherente al país desde hace muchos años. Sería una cosa un poco inocente, ¿no es cierto? Pensar que teniendo esos equilibrios son condiciones necesarias.
pero no suficientes para crecer. Hoy estamos en otro mundo y cuanto más tardemos, mucho peor es. Sí, esa es una de las frases que quedan resonando en la cabeza de quien lee el libro, ¿no? Tener en línea los fundamentos macroeconómicos es una condición necesaria, pero no suficiente para el crecimiento en las revoluciones tecnológicas actuales. Y anoto otra frase tuya, a propósito de esta resistencia a pensar en términos estratégicos o con mirada larga. Decís, el futuro que deseamos no deviene solo, y menos en su mejor versión. Debe pensarse, trabajarse, forjarse, consensuarse. Lo construimos todos, para bien o para mal. Nos demos cuenta o no, estamos en ello. O sea, lo estamos construyendo también si no hacemos nada, ¿no? También si no pensamos en esta cosa, estamos construyendo un cierto futuro, ¿no? Exacto. El futuro que nos ha llevado al fracaso, el futuro que nos ha llevado a alejarnos de los países que desde hace muchos años eran nuestros referentes y estábamos en condiciones similares, y nos fuimos separando y se ha abierto una gran divergencia, ¿sí? del camino del producto per cápita de cada uno de estos países con respecto al nuestro. Y eso se termina haciendo menores niveles de vida y de bienestar de la población. Justamente, le cuento a los oyentes, si vamos a este aspecto, ¿no? ¿Cómo es el rumbo actual del desarrollo de nuestro país? El libro dedica a esta pregunta las primeras páginas, todo un primer capítulo largo, bastante técnico, aclaro, donde Pascale expone qué ha pasado con el PBI per cápita de Uruguay en comparación con los países más desarrollados durante fines del siglo XIX, el siglo XX entero y lo que va del siglo XXI. Allí está todo explicado, desmenuzado, graficado, pero la síntesis es lo que señalabas recién, Ricardo. Nos hemos ido rezagando con relación a los países más desarrollados y también en la comparación con países relativamente pequeños como Finlandia, Australia, Nueva Zelanda, Singapur. Ponés el acento en esto último, ¿no? Efectivamente, sí. Y todo eso se debe, no sé si me interesa a esta altura responder a qué se debe esto. Sí, esa es la pregunta que viene a continuación. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado esto? Esto ha pasado porque el crecimiento económico es de los temas más apasionantes que hay en economía. ¿Por qué crece en unos países y otros por qué no crece? Y crecen por dos factores. Hay factores fundamentales, como las instituciones, la educación, la cultura, las instituciones políticas y económicas. Se llamarían factores fundamentales. Pero después hay unos factores próximos, que llamamos próximos, que son influidos por estos factores fundamentales. Estos son el trabajo, el capital, los recursos humanos. El trabajo, capital, recursos humanos y recursos naturales. Y esto fue lo que más o menos se nos enseñaba, porque era el estado del conocimiento en esa época. Tiempo después, a mediados del siglo pasado, vino un señor haciendo su tesis doctoral, después premio Nobel, ni hablar, evito nombres para no hacer densa la entrevista, y descubrió que ni el trabajo, ni el capital, ni los recursos naturales explicaban la mayor parte del crecimiento de los países. Era otra cosa que nadie sabía que era. Ni él ni su director de tesis, que fue otro premio Nobel muy importante. Era una cosa, digamos, que le llamaron progreso técnico. Hoy día es el conocimiento. Es la aplicación del conocimiento tanto sea al trabajo, al capital, a la generación de nuevos productos y nuevos servicios, con una incorporación de conocimiento generada por la ciencia, por la tecnología y por la innovación. O sea, el gran déficit que está allí es ese factor conocimiento. No aparece, sí. Los economistas. El economista al que no mencionaste expresamente es Schumpeter, ¿no? Schumpeter, Solow. Sí, tú lo mencionabas, sí, en alguna de tus columnas, está en el libro. Hace 110 años, un joven austríaco que entonces tenía 28 señaló:
En la naturaleza de las innovaciones está implícito el vértigo de emprender grandes cambios para poder dar grandes saltos. El mejor camino para que una nación se proyecte mejor en el futuro es que definitivamente asuma que solo innovando podrá alcanzar a los países más prósperos. Yo creo que tenía una mirada larga Schumpeter, ¿no es cierto? Y después tuvo discípulos, entre otros a Solow y demás, que fueron redondeando esto. En suma, hoy día no hay ningún país desarrollado que no haya ingresado en la economía basada en el conocimiento. Ninguno. Eso no quiere decir que los países a veces crezcan un poquito, otros países si le mejoran los commodities, y si no le mejoran los commodities, en fin, tienen ahí una sinuosidad, pero la realidad de hoy es esa. Se puede ver o no se puede ver, pero la realidad es esa. Y tú, justamente en estos capítulos, digamos, los más técnicos, lo que terminás anotando es que Uruguay se salteó 2 revoluciones tecnológicas. Y ahí, entonces, ahí están las causas de esta evolución pobre que hemos tenido en el PBI per cápita de apenas 1,1% anual. Sí, efectivamente. Las últimas 2 revoluciones tecnológicas, la ubicamos una el año, a comienzo de los 70, que sería la revolución cuando aparece el chip, y ahí aparece toda una revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y que empieza a darle un crecimiento inusitado al conocimiento. Y después, aparece ahora, más tempranamente, hace 20, 30 años, aparecen lo que se llama Revolución 4.0, lo cual ahí tenemos la genómica avanzada, que ha permitido hacer las vacunas de Pfizer y Moderna, por ejemplo. Tenemos la inteligencia artificial, tenemos el Internet de las cosas, tenemos la impresión 3D. O sea, estas 2 revoluciones en Uruguay no están incorporadas para generar más productos, más bienestar, más valor a nuestros bienes y servicios que hagamos. Y ahí está el problema. Es muy difícil en una sociedad que va envejeciendo al amparo de una mejoría y bienvenida de los servicios sanitarios, y por otro lado, con unos recursos que son los que son, si no se incorpora conocimiento, va a tener un futuro, digamos, de fracaso, un futuro muy similar al que tenemos hoy, ¿no es cierto? Siempre discutiendo los mismos temas, explicando por qué no en los temas, pero en realidad el país no crece y la gente termina yéndose. Al fin de cuentas, Uruguay termina ajustando por población. La gente que no se siente se va del país. Uruguay termina ajustando por población. Esa es otra frase fuerte que tiene el libro, que al leerla, creo, quien está recorriendo las páginas ¿no? Dice, esto merece reflexión, ¿no? Claro. Fíjate tú, Emiliano, que todos tenemos familiares, amigos, que tienen 1, 2, 3, 4 hijos en el exterior. Yo tengo desde 4 hijos, tengo amigos, hasta en mi caso tengo 1 en el exterior. Y la verdad que son en los que invirtió el país, pagamos tú, yo, todo el personal que te asiste en el programa, y todo el pueblo pagó para que tuviera un conocimiento, y ese conocimiento, ¿qué es lo que estamos exportando? El conocimiento envasado en la persona. En vez de dejar la persona acá, tratar de dejarla y exportar el conocimiento incorporado en un producto que beneficie al resto de la población. El libro de Ricardo Pascale, aclaro desde ya, no consiste solo en números, en gráficas, en tablas, en cálculos. Están, pero hay bastante más que eso. Y en los primeros capítulos incluso aparece una anécdota llamativa a propósito de un amigo de Ricardo, Angelo Galicchio, ¿no? Un italiano que Ricardo encuentra frecuentemente en sus viajes a aquel país, que vivió en Uruguay y se fue. En 2 palabras, podríamos contarle a los oyentes por qué
¿Por qué lo citás? Este hombre tuvo una gigantesca intuición, decís tú ahí, ¿no? Sí, este hombre vio lo que pasó con el país. Este hombre vino mucho antes de los años, poco antes de los años 50, enseguida de la posguerra. Mi abuelo lo cobijó porque era del mismo pueblo de él, que es nuestro pueblo acá en Italia, y empezó a trabajar y fue un gran ebanista, hasta que puso una fábrica y demás, y bueno, al tiempo, sobre los 60, él vio que el país estaba enlenteciendo, que había problemas, y decidió dejarlo con mucha tristeza, ya casado acá, y digamos, se fue con su esposa, y después triunfó enormemente en Italia y en Europa en general. Hoy es un hombre muy bien ubicado, es un hombre tan grande. Es impresionante esa historia, ¿no? Porque él había armado una empresa, a esa empresa le había ido bien, pero en un momento decidió venderla y volverse a Italia. Sí, él sintió que ya el país dinámico que vivió y que vio hasta la guerra de Corea, vamos a ponerlo así, para ponerle fecha, que no conviene en estos casos, pero para ubicar al escucha, ¿no? Sobre el 53, y después, ya sobre el 55, todos coincidimos en la academia que ahí empieza el estancamiento del Uruguay o el crecimiento muy lento que es el que estamos teniendo. A veces, por supuesto, con movimientos, a veces subimos más o menos, pero en general siempre alejándonos de los otros países. Decidió tomar la senda de los países que iban creciendo más. No sabía nada de economía, pero tiene un talento innato que cada vez que lo veo, todo esto lo terminó y él nunca lo pensó, digamos, en los temas que tuvimos en los 70, la lucha, digamos, interna, en fin, él eso nunca lo pensó. Eso nunca pensó que llegaría tanto, pero sí pensó que el país no tenía un rumbo claro. Y si lo mirás hoy, tiene un rumbo claro y es lógico, arreglando las cosas del presente y arreglando las cosas, digamos, que tiene que arreglar desde el corto plazo. Pero eso es una cosa, digamos, que es inherente a cualquier gobierno. Uh-huh. El problema es arreglar, es ir pensando concomitantemente con arreglar el corto plazo, ver el futuro, hacia dónde vamos, porque si no, como decíamos, el futuro te lo van a fijar los demás. Así de sencillo. Sí, entre otras cosas, tú advertís en el libro qué pasa si seguimos más o menos como estamos, si seguimos en la evolución económica que venimos trayendo en los últimos años, si no se produce ningún cambio fuerte, rupturista. Vamos a encontrar por delante desafíos importantes. ¿Cuáles, por ejemplo? Bueno, el que decía, digamos, una población que va envejeciendo felizmente por imperio de los avances tecnológicos en medicina y con los recursos que tenemos, si vos no le incorporas más conocimiento, no vas a crecer. Entonces seguimos como insistiendo o no viendo, pero en esto, Emiliano, quiero ser muy claro. Acá no hay maldad de nadie en no mirar esto, no hay intencionalidad. Los gobiernos, no estoy seguro de todos los que, y por supuesto que a mí me tocó intervenir algunas veces, son gobiernos que siempre quieren lo mejor para el país. El tema es que alguien tiene que decir para dónde va esto, para dónde va, además de tener el déficit fiscal en línea, además de tener todas las variables monetarias en línea, además de tener, digamos, todos esos aspectos. Bueno, ¿cómo hacemos para crecer el empleo? ¿Cómo hacemos para exportar más? ¿Cómo hacemos para...? Tú decís acá, muy probablemente, si se sigue así, se irá transitando hacia un empobrecimiento de la clase media y, siendo ya enorme el tamaño del Estado, no podrá continuar cubriendo la falta de empleo ni hará al país competitivo. Agregaría, porque también está en el libro tenido en cuenta, el contexto internacional, ¿no? El mundo, en cuanto a la distribución de poderíos económicos,
ha ido cambiando de manera sensible Sí. en las últimas décadas, ¿no? A ver, ese punto, ¿cómo juega? Ese punto juega también dentro de no mirar el futuro. Tenemos que tener en cuenta una cosa: el siglo XIX fue un siglo europeizante. Europa era, digamos, que fue el siglo que nos enseñaron a nosotros, y bienvenido sea. No es una crítica esto, es un hecho de la realidad. Después vino el siglo XX, fue un siglo de gran dominio de Estados Unidos, un siglo americanista, y este siglo, el siglo XXI, es el siglo de Asia. Y esto lo tenemos que comprender muy bien, porque Asia lamentablemente no se nos enseña, pero en varios, si tomamos algunos milenios de la historia del mundo, vamos a ver que Asia fue el centro del mundo la mayor parte del tiempo. A nosotros nos tocó nacer entre el mundo del siglo XIX y el mundo del siglo XX, y terminamos creyendo que ese era el mundo. Ahora descubrimos que China ya tiene más Producto Bruto que Estados Unidos, y tiene muchísimos más científicos en ciencias duras y en las que van a hacerle tener más tecnología, y Japón y Corea y Vietnam y en fin, y Nueva Zelanda, que también lo colocan en Asia, y Australia, obviamente, y por mencionar algunos países. O sea, el mundo es asiático, y el problema que tenemos, que nosotros a Asia lo consideramos como una anécdota, como un cuento. Asia, sí, en fin, China, etcétera. He tenido mucha suerte de ir cuando reanudamos relaciones hace 38 años, y he ido después algunas veces, no solo a China, sino a Japón y a Corea y a otros países de Asia. Y cuando uno ve eso, ve que, digamos, las tradiciones son muy fuertes, y la competencia entre ellos es enorme, tienen un altísimo nivel de trabajo y tecnológico, y de hecho se está viendo que van, digamos, avanzando fuertemente en el mundo. No tener en cuenta este tipo de temas, que yo no lo veo arriba de la mesa para nada, y si lo veo, lo veo como una anécdota, o como una cosa, en fin, interesante, pero como una distracción. En realidad, ese es el mundo que tenemos que vivir. Mirá, por supuesto que Estados Unidos. Por supuesto que tu libro ya había salido, ya se había editado, pero hace pocos días tuvo lugar la primera presentación del presidente Joe Biden ante el Congreso de Estados Unidos. El discurso ese fue muy removedor, ¿no? Ha dado mucho que hablar. Y tengo acá marcadas dos frases, dos párrafos. Dice Biden: veremos más cambios tecnológicos en los próximos 10 años que en los últimos 50. Así de rápido está cambiando la inteligencia artificial y muchas otras cosas. Y nos estamos quedando atrás en la competencia con el resto del mundo, dice el presidente de Estados Unidos. Agrega: hace décadas solíamos invertir el 2% de nuestro Producto Interno Bruto, el 2% en investigación y desarrollo. Hoy, menos de 1%. En cambio, mientras tanto, China y otros países se están acercando rápidamente. Tenemos que desarrollar y dominar los productos y tecnologías del futuro, las baterías avanzadas, la biotecnología, los chips de computadora, la energía limpia, decía el presidente Biden. Ahí hay gente mirando el futuro. Estados Unidos hoy día, lamentablemente, se le ve como una sociedad más complaciente, y bueno, fuimos grandes y somos los uno, y Biden está poniendo el acento en este tema, que ya lo había empezado a poner el presidente Obama. Desafortunadamente, no tengo nada personal contra él, pero dejarle a Asia 4 años del presidente Trump, digamos, con sus características muy peculiares, y todavía este tránsito con la pandemia que tiene ahora Estados Unidos, dejarle a China o a Japón o a Corea 5 años, 6 años de casi, digamos, con gobiernos zigzagueantes, es muy malo.
y Biden lo tiene muy claro, y la gente que lo asesora a Biden. Pero los que asesoran a Biden no son los que miran el déficit fiscal. Está claro, para eso está el Ministerio del Tesoro. Estos son otros que están mirando qué le va a pasar. Y él insiste en eso, Obama ya insistía en esto, con mucha lucidez, porque ya vio que la tecnología americana estaba perdiendo la innovación. Estados Unidos estaba perdiendo el dinamismo innovador, que fue el que lo llevó a ser el primer país del mundo. Y sigue siendo, pero ya el propio presidente no tiene mucho que ocultar, y lo tiene que decir, y es muy importante que lo diga. Yo creo que la verdad esa hay que decirla, con elegancia, sin herir a nadie. Nadie es culpable, somos todos culpables en el fondo, pero hay que decirla. Y ahí viene lo que está haciendo. No culpa a nadie, pero dice, nos estamos quedando. Hablando de eso, donde nos estamos quedando, tú utilizás un paralelismo con la música, ¿no? Decís que nosotros venimos en una evolución que si fuera un concierto estaría pautada por un tempo larguísimo y que en cambio hay que saltar a un allegro vivace con brío. Te propongo que después de la pausa veamos esta segunda hipótesis, esta segunda posibilidad. ¿Qué ocurre si Uruguay opta por una ruptura, por una disrupción y emprende este otro camino? Ya volvemos a la entrevista con el contador Ricardo Pascale a propósito de su libro Del freno al impulso, una propuesta para el Uruguay futuro. Del freno al impulso, una propuesta para el Uruguay del futuro. Ese es el título del último libro de Ricardo Pascale, doctor en economía, expresidente del Banco Central, docente universitario y en este momento presidente del Consejo de Administración del Instituto Pasteur de Montevideo. Casualmente, digo porque los temas que a Ricardo le preocupan tienen en el Pasteur una base a partir de la cual intentarse. Es más, hace pocos días charlamos con él y con las autoridades del Pasteur sobre un proyecto muy interesante en esa dirección, ¿no? ¿Qué dice Ricardo en su libro a propósito de lo que ocurre si el país en materia de crecimiento abandona el larguísimo y opta en cambio por el allegro vivace con brío? Vamos a esa parte de su exposición enseguida. Ricardo, tú decís en el libro en un momento, una de las posibilidades es que en los próximos 10 o 15 años no pase nada radical, disruptivo, ni favorable ni desfavorable. Lo que pasará en ese escenario es que se irá transitando hacia un empobrecimiento de la clase media y siendo ya enorme el tamaño del Estado, este no podrá seguir cubriendo la falta de empleo ni hará al país competitivo. También señalás, podrá seguir creciendo pero no desarrollando. O sea, hay una diferencia entre crecimiento y desarrollo. ¿Podrías explicar esto? El crecimiento tiene que ver más con aspectos cuantitativos, ¿no es cierto?, de bienes y servicios a disposición de la comunidad, pero el desarrollo ya tiene que ver con unas vetas más sociales, digamos, con mucha mejor distribución del ingreso, que Uruguay la tiene bastante bien, estamos en buena posición en eso. O sea, el desarrollo ya implica, digamos, que la ciudadanía tenga un bienestar mucho más acorde con lo que darían las meras cifras de crecimiento. Un país árabe, no tengo nada con, digamos, puede tener mucho petróleo y tener un producto per cápita muy alto, pero el producto per cápita lo tienen muy poca gente, ese producto, ¿no es cierto? En cambio, la mayoría del país de pronto no lo tiene, no sé, estoy ejemplificando nomás. De manera que seguir por este camino los uruguayos nos encontramos ahora en una gran decisión. Ya es un tema nuestro y de los distintos colectivos sociales, sean estos, digamos, profesionales, sean empresariales, sean sindicales, sean políticos,
sean universitarios, en fin. Ahí tenemos que decidir para dónde queremos ir. Si queremos seguir como hasta ahora, vamos a seguir cada vez lentamente, y yo no sé, porque ya la tecnología está creciendo tanto que nos va a ir dejando hasta sin carne, ¿no? Porque la van a estar haciendo en laboratorios, como tú sabes, igual que yo. Entonces, se me ocurre que tenemos que entrar, pero no más o menos tibiamente, sino radicalmente, que naturalmente se hace en etapas, pero con una firmeza. Eso requiere primero en una economía más basada en el conocimiento, donde la ciencia, que parece el país haberla descubierto a partir de esta pandemia, el país parece haber descubierto que teníamos un GACH que asesoró espléndidamente al Poder Ejecutivo, que tenemos un Instituto Pasteur que hizo un PCR que es como los mejores del mundo y que ahora lanzó ya en medio de la economía del conocimiento su primer Venture Builder, o sea, para hacer startups innovadores en la ciencia de la vida, o sea, una sola salud, que ya hablamos contigo hace unos días, con el doctor, esto es un viejo proyecto del doctor Carlos Battiani, que digamos, yo desde la presidencia lo he apoyado fervientemente porque era el sueño de mi vida. Entonces, va a ser un ejemplo típico. Tendríamos que tener muchos Venture Builders como el Instituto Pasteur para sacar adelante el país hacia esta senda del conocimiento. Lo primero que tenemos que hacer para esto es ponernos de acuerdo nosotros. Naturalmente, cuando hay un consenso o una negociación, no todo el mundo sale con la misma... en fin, todos tenemos que ceder algo. Pero si no hay un consenso como el que hubo cuando salimos de la dictadura, que ese lo viví yo, ni lo leí, ni me lo contaron, lo viví yo. Nuestra tarea era hacer todo lo mejor que podíamos, pero salimos adelante porque nos apoyaron los líderes de los 3 partidos políticos que en ese momento componían el gran espectro político nacional. Y o sea, un primer punto, entonces, un gran consenso. ¿Para dónde vamos a ir? ¿Seguimos igual? Perfecto. Si los uruguayos entendemos que este es el camino, sepamos claro cuáles son las consecuencias de este camino. O tomamos el otro camino, que es un camino, digamos, de prosperidad, de acercarnos a la prosperidad, de que la gente tenga otra ilusión, la misma ilusión que tenía yo cuando terminaba de estudiar, que iba a tener trabajo, y que iba a tener un buen trabajo, y que si yo me preocupaba salía adelante, y que, digamos, podía prosperar. Aquí la educación tiene que ser otro de los motivos del gran consenso, ¿no es cierto? La educación es fundamental. La educación para la economía, para el conocimiento, tiene que tener características muy especiales. Por ejemplo, la creatividad, Emiliano, prácticamente no existe, digamos. Y la creatividad es fundamental. Yo no sé cuánto se da de hacia dónde va el mundo en primaria y secundaria, pero eso en los países grandes, tengo nietos que viven en Europa y me explican a mí cómo va el mundo, y yo les pregunto a los otros nietos que tengo acá, le digo, ¿a vos te enseñan esto? Dicen que no. O sea, entonces seguimos estudiando cosas que pueden ser muy interesantes, pero se pueden dar en menos tiempo e ir más al grano, que es de donde va a estar el blanco y el negro del país, ¿no es cierto? No puede ser que una persona conozca la palabra innovación a los 35 años o 40 años, sin saber bien tampoco qué es. Algo innovador, qué sé yo, en fin, lo toma más como una cosa de moda, mucho más que profundamente. Acá nos va la vida. O sea, tú insistís en que esto tiene que estar en la educación, tiene que estar en la escuela prácticamente, ¿no? Sí, claro. Como está en Finlandia y tantos otros países. Ni hablar. Ya en la escuela. Y una educación que a su vez que fomente la creatividad. La creatividad, eso es muy importante. Por otro lado, supongo que en la agenda esta que hay que recorrer también figura la inversión en innovación y desarrollo, esa que yo recién citaba como una preocupación del presidente Biden en Estados Unidos. En Uruguay estamos
en torno al 0,4% del producto, cuando por lo menos habría que llegar a 1% y luego seguir de largo, ¿no? Sí, yo propongo 1% y seguir para 1,5%, ¿no? Porque todo esto se hace por etapas y con planes bastante claros para en qué se va a enfocar, a dónde va a ir. Por supuesto, planes que son siempre flexibles a la luz de las realidades que se van dando, pero tenemos que subir la inversión en I+D, de lo contrario no es realista pensar en transitar ese camino. Estados Unidos está desesperado, el presidente. Imagínate nosotros. Y tú anotás al pasar, creo que ya lo señalaste recién, ojo que este no es un tema solamente de porcentajes, ¿no? Es un tema de dónde se concentra esa inversión, ¿no? Exacto. Ya hoy día, ya en el siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI, ya tenemos una democracia del conocimiento, o sea, ya la población, el votante, el pagador de impuestos, el contribuyente, ya quiere saber qué pasa con todo esto. No es cuestión de que, digamos, yo doy un porcentaje determinado, sino saber qué se hace, qué se va a hacer. Y eso tiene que ser parte de la agenda nacional, ¿no? Y sería maravilloso, y estoy seguro que andaría muy bien. Tenemos una gran ciencia y tenemos otras condiciones, Emiliano, únicas en América Latina para tener esto. Esto es lo que más me angustia. O sea, hay países que lamentablemente pueden estar lejos de esto, pero Uruguay tiene muy baja corrupción, tenemos aspectos institucionales muy importantes, tenemos una distribución razonable del ingreso, tenemos una democracia plena, en fin, tenemos una cantidad de, por mencionar algunos elementos. Bueno, y tenemos un buen desarrollo de las TIC, ¿no? De las tecnologías de la información y la comunicación. Estupendo, porque este tema de innovación, las ICT, las TIC juegan un rol transversal en todo esto, en cualquiera de las cosas que te dije, desde la impresión 3D a la genómica avanzada. Ya las precisamos, o sea, las TIC, por suerte, fue un sector que se desarrolló, es una de las excepciones más esperanzadoras, ¿no es cierto? Pero después, si no, tenemos pocas innovaciones. Volvamos a qué papel le corresponde al Estado en este proceso disruptivo que tú estás demandando. Hablábamos de que, bueno, desde el Estado obviamente se va o debería generarse el acuerdo nacional en esta dirección. El Estado tiene mucho que decir en cuanto a la educación que se precisa, pero después tiene que conducir este proceso, tú lo planteas en el libro, y además, no solo eso, tú pensás en un Estado muy activo, no solo en la promoción de este rumbo de desarrollo económico, sino incluso un Estado emprendedor que asuma riesgos como inversor en los proyectos más sensibles. ¿Podemos ver esto? Claro. A ver, la innovación y toda esta economía tiene riesgos, digamos, de fracasar. No todas las ideas o los proyectos que empiezan a nacer terminan triunfando muy bien. Muchos de ellos quedan por el camino. Esto es acá y en todo el mundo. Entonces, en los comienzos, el Estado es un poco el que apoya esto a los proyectos que se vean que tienen futuro. A veces se equivocan, a veces no fracasan, pero el Estado juega un rol fundamental en todo esto. Si uno mira a Estados Unidos y piensa que fue Silicon Valley solamente la que hizo levantar a Estados Unidos tecnológicamente en su momento, vamos a ver que, por ejemplo, Internet lo hizo el Departamento de Defensa de Estados Unidos, invirtiendo miles y miles de millones de dólares en aquel momento. Y eso después fue tomado por muchachos inteligentes, talentosos, innovadores, y llevaron a innovaciones. Pero si no hubiera estado el desarrollo anterior del Internet, y esto que te puedo decir de Internet, te lo puedo decir para el celular, te lo puedo decir para las pantallas del celular, para los chips,
siempre está el Estado atrás de esto haciendo un primer desarrollo, como lo hizo también en Moderna, ¿no? Estuvo el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, ¿no? Si tú das acá otro dato, página 175, en biotecnología, 75% de las nuevas moléculas parten de una investigación que ha sido financiada por el Estado en laboratorios de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Claro, que es un instituto muy grande, con sede en Bethesda, cerca de Washington. Ahí donde trabaja el famoso doctor Fauci, que tanto ha tenido enfrentamientos con el expresidente Trump, y tenía razón, por supuesto. Y el Instituto Nacional de Salud interviene mucho en estas cosas y apoya mucho. Entonces después la molécula se sigue desarrollando. Se podría citar el caso de Israel también, ¿no? En este papel de un Estado muy activo e incluso inversor de riesgo. Claro. En realidad, los ejemplos que el mundo nos da es que el Estado, en los estadios iniciales, tiene que hacer un fuerte apoyo. Eso no quiere decir hacer un apoyo así, digamos, sin un rumbo claro, sino con cosas muy claras y con proyectos muy prometedores y ya estudiados por científicos. Y después el Estado va soltando la mano y que siga, pero que es muy importante que también en todo esto los investigadores y los institutos que promueven estas cosas participen del éxito. No puede el Estado solamente estar en las pérdidas. Si aparece un unicornio, que sería una startup que vale más de $1.000 millones, el Estado, que hizo muchos aportes para que se desarrollaran startups, tiene que tener una participación en ese, no una participación, de repente no tiene vocación para quedarse como dueña, pero sí una participación y que se resarza las arcas públicas. Esto funciona con un portafolio de proyectos, ¿no es cierto? Algunos salen bien y el Estado se resarce, y otros no salen bien y el Estado es perdidoso, pero que entre los que tienen éxito y los que no tienen, el Estado salga muy bien parado. Es una palabra, que la sociedad salga muy bien parada, ¿no? Ahora, ¿y cómo? ¿Cómo poner el acento? ¿Dónde poner el acento? Tú propones en el libro que el enfoque esté basado no en sectores, sino en misiones. ¿Podemos explicar este concepto? Sí, este es un concepto en el cual ha insistido mucho una economista muy valiosa llamada Mariana Mazzucato. Mariana Mazzucato insiste en que la misión, como es el caso del Venture Builder del Instituto Pasteur, el Laplace del Instituto Pasteur, tiene como misión una sola salud, en términos de la ciencia de la vida. ¿Qué es una sola salud? No hay salud humana si no tenemos salud animal y no tenemos salud del medio ambiente. Ahí se encuentra transversalmente. No va a un punto concreto, no se va al sector metalúrgico a desarrollarlo, sino que quien tiene que entrar en un gran problema, gran ciencia para resolver grandes problemas que cada vez se hacen más, Emiliano, interdisciplinarios, interdisciplinarios. Tú mencionabas las TIC, o sea, esto, hay químicos, hay biólogos, en fin, y es por allí la cosa. Es más que ir a un sector. No quiere decir que esté mal ir a un sector, pero se pierde energía, a mi gusto. Sí, otro ejemplo es por el que podríamos denominar, no sé, el Uruguay verde, ¿no? Por ejemplo, el Uruguay que se desarrolla en armonía con el medio ambiente y reduciendo sus contribuciones en materia de gases de efecto invernadero, etcétera, ¿no? Exactamente. Y Uruguay, entonces, estas últimas dos revoluciones que hablamos hoy, no las salteamos. Y tenemos que tomar el tren cuanto antes. Esta es mi opinión, pero es una definición que tienen que hacer los uruguayos, no yo. Preguntan desde la audiencia varios de los mensajes de dónde sale el dinero.
¿quién invierte en un cambio de paradigma como este? Bueno, en este momento es obvio, los sacos de escena, el momento actual, que ya tienen enormes problemas con el tema de la pandemia. Pero, por ejemplo, para el oyente le podemos dar el Venture Builder del Pasteur, se hace todo con fondos privados. Todo con fondos privados. Uh-huh. Hay muchos privados en el mundo y algunos en el Uruguay que están dispuestos a invertir en ciencia, en tecnología, en innovación, en proyectos de este tipo, como el Lab del Instituto Pasteur. O sea, lo que pasa es que no hay que esperar siempre del Estado que el Estado nos dé todo, ¿no? Aquella frase de Kennedy, ¿no? No le pidas al Estado cuánto nos tiene que dar, sino digamos al Estado qué podemos darle nosotros a él, ¿no? Uh-huh. En fin, yo creo que es muy importante, y además aquella gran frase de Keynes, lo diría, ¿no? Que cuando dijo, no importa, cuando me preguntan qué tiene que hacer el Estado no tiene que hacer lo que pueden hacer, sino tiene que hacer lo que no hace, no tiene que hacer lo que hacen los privados, mejor o peor, sino que lo que tiene que hacer es lo que no se hace. Entonces, empujar lo que no se hace y también fomentar, digamos, con los medios que pueda tener la inversión privada. Yo creo que puede ser muy importante con las tasas de interés que tenemos en el mundo, ¿no? Ir por este camino, tú lo subrayás, tiene una cantidad de ventajas. Y es más, tú señalás, es el único camino que le garantiza al país un desarrollo genuino. Ahora, no es simple, no se puede pensar que tenga solo consecuencias positivas. Tú te detenés en los lados oscuros de este proceso. Me gustaría que por lo menos hubiera alguna referencia a eso también. Sí, muy importante. Me pareció que había que ser equilibrado en esto y no ser, si no la gente se pone, hay noveleros de todas estas cosas. O sea, yo puse algunos lados oscuros que tiene estos desarrollos. Uno de ellos, hay que tener mucho cuidado con la fuerza laboral y reinternarla, porque mucha fuerza laboral estuvo preparada y adiestrada para otra economía, una economía de las cantidades, una economía que había que hacer siempre lo mismo. El Estado también, nadie le dijo que tenía que ser innovador. Más aún, a veces, todos los que hemos trabajado en el Estado, yo cuando he trabajado y he querido ser innovador, he tenido mis dificultades, pero no en mi época del Banco Central, sino mucho antes, siendo funcionario. Entonces, hay que, un lado oscuro es que a la gente va a quedar mucha gente con dificultades de reinsertarse pese a que vayamos por etapas en este nuevo paradigma. Ahí el Estado tiene que ayudar y las empresas tienen que ayudar a recomponerla. Pero también hay otros que me importa más, Emiliano, o igual, me importa igual. Se produce una divergencia entre la gente que gana muchísimo dinero y la gente que gana muy poco dinero, ¿no es cierto? Eso hay que tratar de tener políticas públicas que eviten esas grandes disparidades en la distribución del ingreso. Si no hay una buena distribución del ingreso, no solo no hay desarrollo, sino que tampoco hay una paz para trabajar, paz en el sentido de la gente esté contenta y feliz de trabajar. Esos son algunos desarrollos negativos, pero hay otros que tienen que ver con la salud, ¿no es cierto? Con la salud mental, decís. En particular con la salud mental, ¿no es cierto? Empiezan a haber disfuncionalidades mentales, como por ejemplo el estrés crónico, ¿no es cierto? La depresión, las proyecciones de depresión son enormes. Ya tenemos más de un país con un ministerio de la soledad, cosas que para nosotros nos parecen quizás fantasiosas, o en fin, un poco extrañas, pero ya son una realidad.
toda esta economía tiene su lado oscuro que se va conociendo, y por favor, si este fuera el camino que tomamos los uruguayos, no solo miremos el sol, sino que también miremos que puede haber sombra, que hay que cuidarla para que justamente esa economía pueda ir adelante, ¿no es cierto? ¿Querés ver cómo hacemos radio? La mesa y la entrevista central de En Perspectiva se transmiten también en vivo y en video HD a través de enperspectiva.net. Para terminar, y con el poco tiempo que nos queda, Ricardo, 2 o 3 referencias, digamos. Algunos oyentes señalan la coincidencia o notan coincidencias entre tu planteo y la prédica de Juan Grompone, del ingeniero Juan Grompone, a quien hemos escuchado en tantas ocasiones hablar de estos asuntos en la tertulia. Bueno, a esos oyentes les comento, Grompone escribe una columna. El libro tiene varios columnistas invitados y uno de ellos es Juan. Pero, ¿cuál es tu respuesta a esa inquietud que viene de la audiencia? Es un verdadero activo nacional, esto está fuera de toda duda, y lo que él dice hay que escucharlo, ¿no es cierto? Juan dice que debemos ir a un Uruguay más tecnológico, o sea, va más rápido que yo en la propuesta, bastante más rápido. Y dice, y va a ser difícil que coexista un Uruguay natural. Si tú me lo preguntás a mí, te digo que hay mucha tela para cortar antes de que llegue a tener que hacer esa elección, ¿no es cierto? Acá estamos hablando justamente de que se desarrolle también el agro más, que tenga más productividad, la industria y demás, pero hay que escuchar a Juan mucho, porque también él es una cabeza privilegiada y además quiere mucho al Uruguay. Mi impresión personal, me gustaría charlarla con él más tranquilo, es él a qué altura lo ve del desarrollo de esto. Yo no creo que se vea en las primeras etapas, ¿no es cierto? Otro planteo que viene también es, a propósito de esta dificultad o este bloqueo que tú anotás en el Uruguay para pensar en términos de largo plazo, ¿cómo encaja en esa lectura la serie de trabajos que impulsó la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, en especial en el último gobierno del Frente Amplio, esa prospectiva Uruguay 2050 que encabezó el economista Isabela? Sí, yo, digamos, lo menciono en el libro varias veces. Yo creo que Uruguay ha hecho varios esfuerzos y tenemos muy buenos técnicos en esto, y que han hecho un stock de conocimiento muy grande. Es un stock de conocimiento que hay que divulgarlo más y enfocarlo, bajarlo bien a la arena de las cosas, pero yo creo que esto encaja perfectamente dentro del cuadro general que manejó planeamiento bajo la dirección del economista Isabela, ¿no? Y de un conjunto de técnicos muy grande, ¿cierto? La tercera referencia que quería consultarte al final es a propósito del libro y su título, ¿no? Del freno al impulso. Hay un guiño allí al pensamiento de Carlos Real de Azúa. Bueno, Carlitos, como se le llamaba, él quería que lo llamáramos, fue profesor mío, un intelectual de primera, una persona muy agradable, de una cultura fantástica. Y bueno, él ahí hace en su libro todo un análisis del vallismo y después cómo el propio impulso eso llevó a que se frenara. La verdad que no tengo más que agradecimientos a todo lo que nos enseñó Carlos o Carlitos, pero el libro lo que vio es que hay un freno y que tenemos que dar un impulso. No entra en el debate, más allá de que cosas que dice Carlos puedan servir para esto, ni hablar, ¿no? Pero Carlos escribió el libro ese, que es muy bueno, en el año 64, antes de que empezaran esas revoluciones tecnológicas que estamos hablando,
que son las que nos están haciendo ya ahora sí disparar. Pero él ya estaba preocupado, ¿eh? Y era el año 64, años parecidos a lo que Galiquio se fue para Italia. O sea, tenemos un gran intelectual diciendo algo, y tenemos un ebanista. Ricardo Pascale, doctor en Economía, hoy presidente del Consejo de Administración del Instituto Pasteur Montevideo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Felicitaciones por el libro, por el trabajo. Está generando discusión, está provocando debate. Lo conveniente va a ser en cualquier momento retomar tu planteo, incluso justamente con otras voces, conviviendo, compartiendo el micrófono con otras voces. Ya lo organizaremos, ¿de acuerdo? Con gran gusto, Emiliano, y muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta luego. Ya venimos con la tertulia de este lunes, sí.